Quieren detener tu crecimiento. Decilo. Quieren detener mi crecimiento, decilo. Pero no lo van a lograr. Como lo veníamos diciendo, crecer es parte de la naturaleza. Donde hay vida, hay crecimiento. Y es normal que haya crecimiento donde hay vida, ¿sí? Entonces, el crecer está dentro del ser humano. Todo el mundo quiere crecer, todo el mundo quiere desarrollarse. Todos tienen sanas ambiciones de querer avanzar y crecer, ¿o no? ¿Sí o no? Todos en realidad queremos avanzar, crecer, desarrollarnos en la vida. Es algo que está en la naturaleza del ser humano. El crecimiento es algo que queremos todos, ¿sí? Y avanzar es algo importante en la vida. Y es algo también que nos afecta y nos beneficia no solamente a nosotros, sino también a nuestro entorno. Estamos basándonos todo este año, solamente en un texto, 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, y estamos en esta etapa, creciendo en la obra del Señor a veces, de vez en cuando todo resulta bien, cuando todo sale de acuerdo a lo que yo espero. Siempre, diga siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre, ¿sí? Hay cosas que están clarísimas en la palabra, ¿no? Y que no nos dan lugar a dudas. Porque muchas veces nosotros queremos acondicionar la Biblia a nuestro parecer, a nuestro gusto, ¿sí? Queremos acomodar algunos tantos, pero en realidad la Biblia es muy clara, muy específica, muy concreta. Y cuando dice siempre, ¿significa en el original? Siempre. Diga siempre. Muy bien. A modo de introducción, vamos a decir constantes en el propósito. Dijimos, diligencia es servir eficazmente, servir a Dios es hacer su voluntad. Hablamos del crecimiento orgánico que viene de parte de un proceso de vida y natural, porque hay vida y crecimiento. La semana pasada puntualmente enfatizamos en qué tenemos que crecer. Y tenemos que crecer en Cristo, esa es la meta. Crecer en Cristo. ¿Sí? Ese es el desafío que tenemos. Pablo, de alguna manera, lo fue logrando en la medida que pasaron los años, pasaron procesos, cada vez más Cristo en él, porque él tuvo la capacidad de renunciar a todo aquello que en algún momento de su vida él lo tuvo como válido, lo tuvo como importante. Dice que todo lo que él había considerado importante lo tomó como basura para alcanzar a Cristo. Entonces, cuando alguien tiene la determinación de dejarlo todo por alcanzar a Cristo, para que Cristo realmente sea en nosotros todo, no una influencia, no un sentir, sino que sea nuestra vida. Cristo, nuestra vida, ¿sí? Y eso es importantísimo. Cristo no es una prioridad, es una vida, es mi vida. Por eso digo, para mí el vivir es Cristo, ¿sí? La vida es Cristo. También dijimos que lo que detiene el crecimiento es la inmadurez. La inmadurez, que es la falta de Cristo en nosotros, ¿sí? Cuanto más de nosotros hay
y menos de Cristo, más inmaduros seremos. Porque la vida espiritual va paralelamente con la vida natural. Hay un crecimiento, un desarrollo. Empezamos como bebés, crecimos, jóvenes, adultos, ancianos. El crecimiento es normal y natural en lo físico, y también en lo espiritual tiene ese diseño de ir avanzando. En el paso de los años vamos creciendo. El apóstol Pablo lo dice claramente: cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando fui adulto dejé las cosas de niño. ¿Sí? En algún momento tenemos que dejar las cosas de niño. Tenemos que crecer, y esa es la idea. Puntualmente vimos la semana pasada en Hebreos la liviandad de cómo recibimos la palabra. Esa liviandad en la cual nosotros muchas veces podemos recibir la palabra nos mantiene bebés espirituales. Por eso el apóstol dice: debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que les hable las cosas primarias, que le tengan que dar a beber leche en lugar de alimento sólido, porque todavía, debiendo ser ya maestros, sí, por su comportamiento, porque dice, la palabra les entra por un oído y les sale por el otro. ¡Wow! Hebreos 5, interesante, importantísimo. Entonces, un poco lo que vinimos hablando la semana pasada, y vamos a crecer un poquito más en este pensamiento. El verdadero crecimiento no es la información, es la impartición de la vida de Cristo en nosotros. Cristo no es una teología, Cristo es una vida, digan una vida. Y esa vida viene a nosotros para ser desarrollada. ¿A través de qué? De mantener una comunión. Diga comunión. Porque si yo quiero que esa vida se desarrolle en mí, obviamente en mí tiene que haber una acción, una actitud. ¿De qué? De búsqueda, de buscar esa conexión donde Él y yo nos encontramos. Obviamente Él habita en nosotros, claro. El Espíritu Santo habita en nosotros, Cristo está en nosotros, perfecto. Pero hay un momento donde yo necesito esa intimidad para tener esa comunión, donde comparto, donde abro mi corazón y donde tengo la posibilidad de ser yo y nada más que yo, donde no me puedo poner una careta o no puedo aparentar. Delante de Dios soy yo quien soy, con mis defectos, con mis virtudes, con mis madureces o inmadureces. Pero ahí es donde nosotros estamos cara a cara, o sea, en esa soledad, por eso dice la palabra que busquemos el lugar íntimo, ¿no? El lugar secreto, donde podamos estar con Él y buscar tener esa comunión con Él. Pero después durante el día también podemos tener en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, la capacidad de tener una comunión permanente, porque no es algo que solamente se logra ahí, sino que está todo el día. ¿Por qué? Porque la vida es todos los días. Y al momento de tomar decisiones, qué importante es saber que tenemos la asistencia del Espíritu Santo y que nos guía a tomar mejores decisiones, nos guía a tener mejores pensamientos, nos guía a ir a lugares apropiados, a los lugares correctos, o nos evita ir a lugares incorrectos. Y ahora vamos a ver un poquitito de eso cuando hablemos profundamente de crecimiento. Por eso dijimos la semana pasada, crecimiento es por medio de una vida. La madurez espiritual no son los años, ni el conocimiento, sino la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Por eso el crecimiento se da desde adentro y en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos miembros los unos de los otros y cada uno en el cuerpo recibe su desarrollo. Por eso desde el plano natural crecer no debería de ser un problema.
porque simplemente se produce porque hay vida. Pero puntualmente también dijimos, si en el diseño en que fuimos edificados no fue el correcto, también tenemos que renunciar a eso. Por más que quien nos haya enseñado lo haya hecho con las mejores intenciones. Pero acá no se trata de buenas intenciones, se trata de respetar el diseño. O sea, Dios todo lo hizo bajo un diseño. Desde el arca, desde ahí en adelante, todo estaba bajo un diseño. ¿Sí? El templo fue hecho bajo un diseño. El tabernáculo fue bajo un diseño. Todo era bajo un diseño. ¿Sí? Nunca dejó las cosas libradas al azar y bueno, cada uno haga como que le parezca. No. Dejaba específicamente y estrictamente medidas, detalles, materiales que se deberían de usar. Entonces, cuando hablamos de que Cristo es el que edifica su iglesia, ustedes piensan que la edificación de la iglesia, que es suya, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Ustedes piensan que Dios va a dejar librado al azar la edificación de su iglesia? Cuando Él dijo, yo la edificaré. Entonces, si Él determinó edificar su iglesia, lo que mínimo nos corresponde es ver y entender claramente la forma en que Dios está edificando su iglesia o quiere edificar a su iglesia. Porque no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me parece, no es lo que yo aprendí hace 20 o 30 o 47 años que estoy en el Señor. ¿Saben las cosas que tuve que renunciar a lo largo de 47 años? Un montón. ¿Por qué? Porque hay cosas que se enseñaron en una temporada en nuestra vida que fue buena, pero no era correcta. ¿Sí? Y no hay cosa más difícil muchas veces que desaprender lo aprendido. Porque uno cuando aprende algo ya lo considera y lo aplica y demás. Pero cuando viene una revelación de Dios que te rompe la cabeza y te abre los ojos y dice, no, eso no era así. Diga, hay que cambiar. Los cambios son necesarios, los cambios son inminentes, los cambios hay que hacerlos sin prisa, pero sin pausa, hay que hacer los cambios. ¿Sí? Porque yo necesito ser edificado de la forma correcta para poder crecer. Amados, no todo el que dices que edifica sabe edificar. Edificar no es simplemente poner un ladrillo arriba de otro con un poco de mezcla. No es eso solamente. Hay que tener un montón de conocimientos para hacer algo que realmente perdure en el tiempo. Entonces, las cosas espirituales, nosotros muchas veces las tomamos de manera más como liviana, porque, bueno, es espiritual, no tanto tampoco. Y resulta que lo espiritual es lo más fuerte que el ser humano tiene. Lo espiritual es lo más fuerte que el ser humano tiene. Y a lo que muchas veces lo que a menos le da importancia o le da prioridad es a lo espíritu, a la espiritualidad en nuestra vida. Por eso necesitamos ser edificados y avanzar en el reino de Dios. Las mezclas que hay en nuestras vidas por causa de diferentes enseñanzas que hemos tenido a lo largo de los años, muchas veces suelen sacarnos del propósito, nos distraen, nos desvían del propósito. Por eso es importante crecer en el diseño. Por eso dijimos, si el diseño no es el correcto, hay que cambiar. El crecimiento verdadero y sólido en nuestra vida viene a través de un modelo correcto de edificación. Los principios eternos, el orden correcto, traen vida, estabilidad y firmeza. Por eso, madurez es la clave. Cuando hay más de Cristo en nosotros que de nosotros mismos. Estamos en Cristo en forma de cuerpo. Diga, de cuerpo. Si alguien quiere encontrar a Cristo hoy en la tierra, ¿dónde lo ve? ¿Dónde lo encuentra? Fuerte.
¿Dónde se encuentra Cristo? Y si yo quiero encontrarme con Cristo, ¿dónde lo encuentro? A través de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que debería de ser. Eso es lo que debería de suceder. Que si alguien quiere encontrarse con Dios, o sea, con Cristo, lo pudiese ver a través de la iglesia. Por eso manifestar a Cristo no es una opción. No es algo que yo no quiero manifestar a Cristo. No se trata de eso. Si tenemos la vida de Cristo, manifestar a Cristo es natural. Porque es parte de una vida. Por eso, el mundo necesita conocer a Dios. El tema es que el mundo no lo encuentra. El sistema no encuentra a Cristo en la iglesia. En la iglesia encuentra religiosos, en la iglesia encuentra mucha gente que toca de oído, que simplemente es simpatizante. Entonces no hay en el cuerpo la solidez, la sustancia que debería de existir. Porque la vida de Cristo debe pronunciarse, manifestarse en nosotros. Diga, es así. Eso es lo que debe ser. Cristo en el cuerpo. Fíjate, Filipenses 1:9 dice, el apóstol Pablo dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Es interesante, ¿eh? Diga, todo lo que Dios hace, o el medio o el ámbito donde Dios se mueve y donde Dios habla, siempre va a ser un ámbito de amor. Donde el amor de Dios se va a manifestar. Diga, a manifestar. Qué importante. ¿Sí? Le pido a Dios que se amen más y más. Y que todo lo aprendan bien. ¿Qué dice? Que todo lo aprendan bien. No así nomás. No como les parece. No, que lo aprendan bien. Y lo juzguen correctamente. ¿Sí? Uno tiene que evaluar el aprendizaje. ¿Sí? Juzgar el aprendizaje. ¿Para qué? Para que sepan elegir lo mejor. Qué interesante. ¿Por qué no elegimos lo mejor? Porque elegimos a las apuradas. Porque elegimos por un pálpito. Porque elegimos por un sentimiento. Porque elegimos por una corazonada. Pero no por una revelación. No porque a través de una enseñanza hemos desarrollado la capacidad de tomar buenas decisiones. Diga, de elegir bien. Para que elijan lo mejor. ¿Sí? O sea, si uno lo mira y detenidamente lo escucha o lo lee, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que elijamos qué. ¿Que elijamos qué? Lo mejor. Entonces, ¿Dios quiere lo mejor o lo peor para nosotros? Ahora, ¿quién es el que toma malas decisiones? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido bien, no hemos desarrollado la capacidad de juzgar, de evaluar, ¿sí? De razonar, ¿sí? Si he aprendido correctamente. Para que sepa cómo elegir lo mejor. O sea, Dios quiere desarrollar en nosotros la capacidad de que podamos elegir lo mejor. Dice, así que cuando Cristo venga estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Claro, porque habremos elegido lo mejor. Entonces nuestro estilo de vida siempre estará apuntado ¿a qué? ¿A elegir qué? Lo mejor. Entonces, la importancia de tomar la palabra con responsabilidad para aprender bien y saber juzgar correctamente, evaluar esto sí, esto no, evaluar lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Cuando aprendemos bien, tenemos la capacidad de escoger lo que es mejor,
tomar mejores decisiones, ir por lo correcto, por lo que me edifica, por lo que me hace crecer. Tenemos que ser conscientes de que toda la confrontación, lucha, ataque que viene a nuestras vidas tienen como objetivo principal detener nuestro crecimiento. Hay un sistema operativo del infierno preparado, aceitado para el desgaste, para detener tu crecimiento y el mío. Si el enemigo logra detener nuestro crecimiento, ya no seremos ninguna amenaza, ¿sí? No seremos, ¿sí?, como que leones dentro de una jaula, ¿sí?, que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando entendemos que el objetivo del sistema antidios que hoy existe está programado para detener tu crecimiento y el mío. Por muchos años vimos esto, por muchos años sentimos esto, que el infierno quería detener nuestro crecimiento, porque queríamos avanzar y teníamos problemas, situaciones, luchas, crisis, tantas cosas que, wow, parecían complicadísimas, ¿sí? Pero es fundamental entender esto, que nosotros, si somos capaces de aprender bien y de juzgar bien, podremos tener la capacidad de tomar las mejores decisiones. Si el sistema antidios logra detener tu crecimiento, por más que te congregues, por más que cantes, por más que ofrendes, por más que hagas 1000 cosas, tengas actividades, no seremos ninguna amenaza para el infierno. Porque dejar de crecer es retroceder automáticamente. Dígalo conmigo, dejar de crecer es retroceder. Entonces, ¿vamos entendiendo? ¿Se va entendiendo? Dejar de crecer es retroceder. Entonces, cuando hay cosas en nuestra vida que nos desgastan y que queremos tirar los guantes y queremos, ya está, y es eso lo que el enemigo está buscando, desanimarnos para desgastarnos. Por eso, cuando no oímos con interés y atención la palabra de Dios, no es que estamos simplemente desechando un mensaje. Desoír la palabra de Dios no es simplemente desatender un mensaje. Es desatender a una persona. Es desatender a Cristo, porque Cristo es el Verbo hecho carne. Cuando yo no escucho el mensaje, no escucho el Verbo, no estoy solamente desoyendo una palabra, estoy ignorando a una persona. Si ignoramos a Cristo, ¿ustedes piensan que nos va a ir bien? ¿Sí o no? No nos va a ir bien. Por eso hay que oír con atención, ser oidores y hacedores de la palabra. Pero para eso tenemos que avanzar y definir algunas cosas que son importantes. Hebreos capítulo 1, verso 1, por favor. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces, diga muchas veces, fuerte, diga muchas veces, y de muchas maneras. ¿Cómo habló? Muchas veces y de muchas maneras. A nuestros antepasados, por medio de los profetas. Y ahora, diga y ahora, diga ahora. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Hasta ahí nomás, frenamos ahí un toquecito. Dios, a través del libro de Hebreos, reconoce en otros tiempos
haber hablado hace mucho, haber hablado muchas veces y de muchas maneras. Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno puede ver cómo Dios le habló al pueblo de Israel tantas veces, de muchísimas maneras, ¿sí? Por medio de los profetas. Les habló. Pero ahora, en la realidad del nuevo pacto en que nosotros estamos hoy, en la realidad presente del nuevo pacto, hoy nos habla a través del Hijo. O sea, tenemos que entender lo siguiente. Hoy todo está centralizado en Cristo. Diga, todo está centralizado en Cristo. Él es la preeminencia, Él es lo primero, Él es lo más importante, Él es lo central. Antes habló de muchas maneras, ahora solamente por el Hijo. Entonces, ¿a quién hay que escuchar? ¿A quién hay que leer? Al Hijo. ¿Y el Hijo dónde habló? ¿Solamente en los Evangelios? No. El Hijo habló en los Evangelios, en toda la Biblia, pero puntualmente en este tiempo nos habla por el Hijo para que entendamos que hay una realidad presente en la cual nosotros tenemos que prestar atención a las enseñanzas que vienen a través del Hijo. Porque todo funciona por el Hijo. Dice, ahora en estos días, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todas las cosas con el gran poder de su palabra. Todo el mundo hoy está sostenido por el poder de su palabra. ¿Cómo no prestar atención a esa palabra? Que por medio de esa palabra todo hoy se sustenta. El mundo no se cae a pedazos porque está sostenido por su palabra. Entonces, oír a la palabra de Dios y oír a Dios no es solamente un mensaje, una palabra que yo puedo tomar o dejar. Yo tengo que entender la relevancia que tiene esa palabra, el impacto de esa palabra, el poder de esa palabra, que por medio de esa palabra todo hoy se sustenta. Si mañana sale el sol, la luna, las estrellas, todo sigue girando, es por su palabra. Si mañana nos levantamos y sigue habiendo la ley de gravedad, es por su palabra. Si no salimos despedidos de acá. Lo que nos sostiene acá es la ley de la gravedad. Entonces, todo Él lo sostiene por su palabra. Entonces, ¿para qué nos sostiene? ¿O para qué sostiene el universo por su palabra? Para que vos y yo, ¿qué hagamos? A mí no me gusta ese mensaje. No, ese mensaje yo lo oí, ya lo escuché. Amados, necesitamos tomar conciencia del nivel o de la repercusión que tiene la palabra, el poder de la palabra. Él sostiene todo por la palabra. Cristo es superior, dice Hebreos también, Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al Antiguo Testamento, Cristo es superior a Moisés, Abraham. Cristo es superior a todo, es superior a la ley, es superior a todo. Lo puso por primero, por cabeza. Él es lo superior. Por eso, cuando hablamos de crecer en Cristo, amados, estamos hablando no solamente del Hijo de Dios, que ya es impresionante, sino todo lo que encierra eso, todo lo que, el compacto que tiene el hecho de saber que en Cristo estamos siendo edificados. Pero hay un poder sobre todo poder en esa declaración.
Por eso la importancia, amados, de que la iglesia exprese a Cristo. Y esa no debería de ser una opción, sino una naturaleza, que por la naturaleza que portamos podamos expresar a Cristo de una forma natural. ¿Sí? Y no es que manifestar a Cristo, dejarse el pelo largo y vestir una túnica y andar en sandalias. No, eso no es. ¿Sí? Es la naturaleza. Cuando se habla del perdón, cuando se habla del amor, cuando se habla de la misericordia, cuando se habla de la compasión, cuando se habla de hacer obra de evangelista, cuando se habla de hablar y de amar a otros para que otros también conozcan al Señor. Fíjate, Juan 14, 8 y 9 dice, 8, 9 y 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Fíjate ahora la mentalidad religiosa. ¿Sí? Solo queremos ver. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no saben quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pide que le muestre al Padre? ¿Acaso no crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Él quiere hacer su obra por medio de vos, de mí, de nosotros. Eso es lo que quiere seguir haciendo. Dios quiere seguir haciendo su obra a través de nosotros. Amén. ¿Se entiende? Claro. Porque escuchaban la palabra, escuchaban a Jesús, pero no entendían. Porque cuando no tenés una mentalidad liberada, por eso el Señor cada tanto le tenía que abrir la Biblia, le tenía que abrir la mente para que entendieran lo que les decía. Sí, les abría las Escrituras, les abría los ojos del entendimiento para que pudiesen comprender algo. Yo estoy acá, los que me ven a mí ven al Padre, pero estaban queriendo ver la espectacularidad de un evento y no conocer una persona. Por eso conocían a Jesús el Nazareno, el hijo de José y María, pero no conocían a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Dios viviente. Después de la cruz la obra quedó completa, quedó terminada. Hoy en Cristo tenemos todo y en Él estamos completos. Por eso, en la medida que conocemos a Cristo y va creciendo Cristo en nosotros, el poder del pecado va a ir perdiendo todo poder en nosotros. No puedo vencer esta situación. No puedo vencer esta cosa. Bueno, seguí creciendo en Cristo hasta que el poder del infierno retroceda y pierda todo poder sobre tu vida. Es que nosotros queremos vencer humanamente, con nuestras fuerzas humanas. No, porque yo le pongo el empeño, pero me viene la tentación otra vez. Y sí, porque somos humanos. Pero cuando Cristo se puede desarrollar en nosotros, cuando Cristo crece en nosotros, ¿sí? El poder del infierno va perdiendo su poder, valga la redundancia, y cada vez nosotros podremos vivir una vida más en victoria. Cuando vos decís, normalmente yo haría esto, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque Cristo se está formando en tu vida. Y en lugar de reaccionar como reaccionabas antes, ahora te callás, ahora amás, ahora perdonás, ahora aceptás. Impresionante la transformación, lo que Dios puede hacer. Cuando Cristo irrumpe en la vida de cada uno de nosotros, no hay límite, no hay techo. Dios te puede hacer totalmente nuevo en un abrir y cerrar de ojos.
Y en otras hará un proceso donde nosotros nos tenemos que someter a ese proceso y dejarnos someter a ese proceso, dejarnos enseñar, dejarnos corregir. Amén. Por eso, en la medida que crecemos, vamos recuperando autoridad, poder, unción, gracia. Por eso cuando Dios dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. No lo dijo eso por un milagro. Cuando Dios habló de esa palabra, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. No estaba hablando de un milagro, estaba hablando de que el único que puede tratar con el pecado en nuestra vida es Cristo. Pero el único que puede tratar el pecado es la sangre de Cristo, es la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice lo que es imposible para los hombres, porque el hombre humanamente es imposible que pueda lidiar con el pecado. Pero cuando Cristo se desarrolla en nuestras vidas y crece, el poder del pecado desaparece. Por eso el pueblo de Israel conoció a Dios por etapas, ¿sí? Por eso Dios en el antiguo pacto tenía un montón de nombres, ¿sí? Jehová Jireh, Jehová el proveedor, Jehová Nisi, y tantos nombres, porque fueron etapas donde el pueblo de Israel fue conociendo a Dios en diferentes etapas, diferentes formas de Dios, de presentarse. Pero cuando conocemos a Cristo ganamos tiempo, porque en Cristo ya lo tenemos todo. ¿Amén o no amén? Diga, en Cristo lo tenemos todo. Pero la otra es que si yo no conozco a Cristo y si Cristo no se desarrolla en mi vida, yo no puedo hacer la obra de Dios. Si Cristo no crece en mí, yo no puedo colaborar con la obra de Dios. Si no conocemos a Cristo, si Cristo no se forma en nosotros, no puedo colaborar con la obra del Señor. Por eso dice, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Creciendo en qué aspecto? Creciendo en Cristo. Para que yo pueda en la obra del Señor siempre, yo tengo que crecer en Cristo. Porque el único que sabe, que conoce, que entiende su obra es Él. Si yo estoy en Él, tengo un discernimiento, un conocimiento, un entendimiento de lo que Dios quiere. Crecer en la obra del Señor no es crecer en años dentro de una congregación, no es crecer en cargos. Actualmente, ¿en qué debemos de crecer? En la obra del Señor, es su obra. Por eso, fíjate lo que dice. Vamos a ver exactamente. Creciendo en la obra del Señor. ¿De quién es la obra? Vamos a empezar por ahí. ¿De quién es la obra? Del Señor. ¿De quién es la obra? O sea, no es ni mía, no es tuya, no es de la religión, no es de una denominación, no es de ninguna institución. La obra de Dios es de Él. ¿Está claro? De nadie más, es de Él. Para que vayamos puntualizando. Podemos estar haciendo muchas cosas. Podemos estar desarrollando muchas actividades. No digo que sean malas. Digo que tenemos que diferenciar que hay cosas que nosotros hacemos que son la obra de Dios y otras no. Que son necesarias, claro que son necesarias. Pero no todo lo que hacemos es la obra de Dios. Entonces tenemos que saber, Jesús no vino a hacer un montón de cosas. ¿Qué vino a hacer? La obra de Dios. Vino a hacer y a decir todo lo que el Padre le había dicho. No vino a inventar algo. No vino a hagamos esto, hagamos aquello. No. O sea, vino a hacer la obra de Dios. No lo que a Él le pareció. Y nosotros muchas veces confundimos activismo o actividades con la obra de Dios. ¿Sí? Y es importante diferenciar. Cuando lo que hacemos, un adelanto para los que están tomando apunte, lo que hacemos, cuando lo que hago no refleja a Cristo, no es la obra de Dios.
Lo que hacemos tiene que reflejar a Cristo. Esa es la obra de Dios. Muy bien, la obra del Señor entonces es suya. Solo Él mismo la puede realizar y el hombre no interviene en la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios, sin ninguna intervención humana. Muchas veces pensamos que Dios necesita de nosotros para hacer la obra de Dios. No. Va por otro carril que después Él nos hace colaboradores, pero ese es otro tema, que ya lo hablamos en otra oportunidad. Que Él nos haga colaboradores es otro tema, ¿sí? Pero colaboramos, no hacemos la obra de Dios. La obra de Dios la hace Dios. El hombre nunca participó de la obra de Dios, ni hoy ni ayer. Cuando el hombre fue creado, formado por Dios, ya todo estaba hecho en el Edén. Solamente Dios le dice, gobernalo. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad y señoread. Eso, administrad. No le dijo, a ver, ¿qué te parece? La montaña, ¿la hacemos así o la hacemos así? No. Ya cuando el hombre fue formado, todo ya estaba creado. La obra de Dios ya estaba hecha. Entonces tenemos que diferenciar esto, que la obra de Dios es algo que está en Él. Y que nosotros no participamos en esa obra. Dios hizo su obra sin ningún aporte humano. De hecho, que cuando la obra de Dios se detiene, por lo general es cuando el hombre interviene. Cuando nosotros nos metemos a opinar, como el chavo, yo opino. Cuando el hombre comienza a decidir cómo debería de hacerse las cosas. Cuando el hombre empieza a evaluar cómo es la obra de Dios. No. ¿Quién nos pidió opinión de la obra de Dios? La obra de Dios es de Dios. Y Él simplemente nos hace partícipes para que entendamos que la obra es de Él. Y nosotros no estamos ni para modificar a nuestro antojo, a nuestro parecer. Por eso hay tantas religiones en el mundo, por eso hay tantas denominaciones, porque cada quien ha diseñado un Dios para cada uno, una forma teológica para cada uno, con beneficios personales para cada uno, pero eso no es lo que Dios estableció. La obra de Él es de Él. Por eso Él no es religión. Cuando el hombre comienza a decidir, es ahí donde la obra de Dios pierde toda efectividad. Ahora, ¿por qué la iglesia del primer siglo, la iglesia que vemos en el libro de los Hechos, fue tan efectiva en los primeros 300 años? Diga, efectividad. La iglesia de los primeros 300 años, en primer lugar, nunca Dios le dijo a los apóstoles, quiero que me construyan auditorios, quiero que me construyan templos, nunca. La iglesia de los primeros siglos, en los primeros 300 años, la iglesia creció en la calle, pero fundamentalmente creció en las casas. Entonces, ¿el evangelio dónde se metía? En las casas. ¿Y de dónde comenzaba la obra? Desde la casa. Por eso fueron tan efectivos. Porque la iglesia comenzó ¿dónde? Los milagros sucedían ¿dónde? En las casas. La provisión ¿dónde aparecía? En la casa. La salvación ¿dónde se manifestaba? En la casa. Fíjate vos la importancia. Presten atención porque esto es clave. Entenderlo es clave. Pero puntualmente, ahora sigo con eso, tengan ahí el pensamiento. Puntualmente, ¿por qué la iglesia del primer siglo fue tan efectiva? Porque era el resultado de todo lo que Dios hablaba. Y ahí tengo versos para que podamos entender. Fíjate lo que dicen
Hechos 9:31. Entonces, las iglesias, dice acá, pero en realidad otra versión dice la iglesia, en diferentes lugares. Pero las iglesias, bueno, es un error de traducción. La iglesia tenía paz en todo lugar, Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Y crecían y avanzaban fortalecidas, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Pero hay más. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Quién fue el que dijo, apártenmelo? El Espíritu Santo. No fue el sentir, la motivación, las ganas. No. El Espíritu Santo dictaminaba. Tac, tac, tac. 15:28 de Hechos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo primero. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. O sea, ¿a quién le pareció bien? Al Espíritu Santo y después a nosotros. 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué pasó? Le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La diferencia cuando la iglesia está gobernada por Cristo en la persona del Espíritu Santo. Claro, nosotros nos metemos, hablamos, hacemos, vamos, venimos, sacamos, ponemos y hacemos de la iglesia lo que a nosotros nos parece. Dice, no, apartame a Bernabé y a Saulo. O sea, no era Pablo, era Saulo todavía. Saulo todavía estaba en proceso. Mitad carne, mitad. Saulo hasta hace poco andaba matando gente, estaba ahí apoyando cuando mataban. Vamos, dale, toma. O sea, y sin embargo el Espíritu Santo dice, apártenme esto que ya, yo sé lo que tengo con esto. El tema es que nosotros muchas veces, o lamentablemente, ¿sí?, por causa de no entender que la iglesia o la obra de Dios es de Dios, y hay que preguntarle a Dios, y hay que esperar en Dios confirmación, que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, volver a la iglesia de los hechos, donde el Espíritu Santo decía, yo quiero que entres acá, yo no quiero que entres acá. Porque hay veces que no hay que entrar, ¿sí? Hay veces que no hay que ir, hay veces que no hay que hablar. Porque muchas veces Dios tiene otro plan. Dios está procesando a una persona por otras cosas y nosotros nos metemos e interferimos por querer hacer la obra de Dios. Pero no es a nuestra manera. Señor, confirmame, hablame, tengo que ir, no tengo que ir. Tengo que hablar, no tengo que hablar. Por eso muchas veces hacemos muchas cosas, pero no hay fruto, no hay resultado. Le hablamos a 10.000 personas y no se entrega uno al Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿El mensaje está mal? No, algo no estamos coordinando. Entonces, la buena intención no alcanza. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Porque cuando sos guiado por el Espíritu, una palabra que digas, una palabra, una frase que hables, será poderosa para quebrar todo yugo de maldición. Pero si no es el momento, si Dios no te respalda, no es hacer lo que querramos hacer. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende? Un ministerio se vuelve contundente cuando depende totalmente del Espíritu Santo. La obra de Dios no se hace con esfuerzos humanos.
se hace con la vida de Cristo. Cuanto más rápido nos demos cuenta de que el hombre no tiene ninguna participación en la obra del Señor, si no es a través de Cristo, más rápido descubriremos cuál es nuestro verdadero trabajo en la obra del Señor siempre. No es un aporte humano, es como que yo quiero aportar a algo divino un aporte humano. Pero ¿de dónde sacamos eso? Y ahí es donde vienen las mezclas. Es lo que venimos hablando. ¿Sí? Porque mezclamos, nos parece que todo es lo mismo y no es todo lo mismo. Nada natural es parte de la obra del Señor. Todo lo que tenemos, auditorio, silla, pantalla, músicos, instrumentos, calefacción, aire acondicionado, esto no es la obra de Dios. Son necesarios, claro, gracias a Dios por todo esto. Pero esto no podemos pensar que esto es la obra de Dios. El problema ha sido que a todo le hemos llamado la obra del Señor, a todo lo que hacemos le hemos llamado la obra del Señor, pero hay cosas que son netamente materiales, que no son del Espíritu. Cuando la vida de la iglesia gira en torno a auditorios, estamos en problemas. Por eso la pandemia fue clave, fue un disparador para que podamos entender que sin los salones pudimos actuar y movernos igual. Qué importante fue eso para... Entonces, hasta el año 300, la iglesia de mayor crecimiento y de mayor efectividad, que llenó todo el continente, todo el mundo conocido hasta ese momento, lo llenó del Evangelio, no tuvo un solo auditorio en 300 años. La actividad de los niños, ¿dónde era? En la casa. La actividad de los jóvenes, ¿dónde era? En la casa. La actividad de los matrimonios, ¿dónde era? En la casa. La generosidad, ¿dónde se expresaba? Tremendo, amado. Era la estrategia de Dios. Lo llenaron todo del Evangelio. Ahora, cuando asume Constantino en el año 300, le regala a la iglesia, le regala las basílicas. Claro, las basílicas que después de haber conquistado esas basílicas tenían una mezcla de idolatría, de imágenes. ¿Y qué hizo? Metió a la iglesia dentro de salones y sacó a la iglesia de la casa. Eso fue netamente del infierno, amados. ¿Por qué? Porque se crea un concepto que yo voy a la iglesia a hacer la obra. ¿Se entiende? Yo voy a un lugar a hacer la obra de Dios. Cuando la obra de Dios es 24/7. Siempre. Diga siempre. Comenzó la separación, la pérdida de efectividad porque se disoció lo que era uno, Cristo en las casas. Y por 1700 años vivimos esa separación, vivimos ese quiebre, donde lamentablemente las casas perdieron la efectividad y los salones recobraron una importancia que nunca Dios le dio importancia. Pero para los hombres, entonces, ¿quién construye el auditorio más grande, más moderno, con más tecnología? ¿Sí? Entonces fue casi una competencia de auditorios y el que tenía el auditorio más grande era el mejor pastor. Pues mirá lo que logró. ¿De dónde sacamos eso? Jamás Dios evaluó
la efectividad de un ministerio a través de lo que posee materialmente. Una iglesia con los Wichí en el Chaco puede ser 10.000 veces más efectiva que cualquiera con toda la tecnología del mundo. ¿Se entiende? El concepto fue separar la obra de Dios de la vida. Entonces se creó el concepto erróneo. Voy al templo a hacer la obra. En mi casa vivo de una manera, pero ahora voy al templo a hacer la obra de Dios. ¿Se entiende? ¿Y por qué es tan difícil volver a las casas? Porque en la casa me comporto muchas veces de una manera diferente a como me comporto en el salón. En la casa tengo un lío, desorden en él. Claro, es mi casa. Cuesta volver a las casas. El Evangelio necesita recuperar la efectividad. Tiene que iniciarse en la casa, en la familia, con los hijos. Por eso fue tan efectiva la iglesia del primer siglo, porque empezaron en las casas. Entonces cuando se reunían, traían lo que traían de la casa. Adoración, alabanza, palabra. Claro, estaban impregnados. Entonces cuando se reunían, eso era poderoso, diga poderoso. Claro, porque no venían a hacer una obra. Ya era la obra de ellos, en ellos se estaba manifestando y simplemente se reunían para ser altamente poderosos. Por eso la obra del Señor es una vida comprometida para estar en Cristo y vivir en Cristo las 24 horas, 7 días de la semana. No es una actividad, es una vida. Vamos, diga, es una vida. Ningún talento, esfuerzo, método, sacrificio humano puede hacer la obra del Señor. Juan 6:28. Y con esto vamos terminando. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que crean en el que Él ha enviado. Esa es la obra. Pero creer, yo creo. Ya por creer es la obra. No, para. ¿A qué le llamamos creer? Ahora, ¿querés que te enseñe? ¿Que les enseñe lo que es creer? La expresión creer es someterse a lo que uno cree. Pues es fácil decir yo creo. Y nunca me someto a lo que creo. Creer es someterse a lo que uno cree. Nosotros no nos sometemos. Decimos creer, pero hacemos nuestra vida. Decimos creer, pero hacemos lo que queremos. Y eso no está bien. Amados, porque tarde o temprano, lo que no es edificado por Dios se cae, se derrumba. Salirnos del orden de Dios es aventurarnos a un próximo caos. Porque Dios respalda únicamente lo que está dentro de su propósito. Dios respalda su sueño, su propósito, lo que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que nosotros, por lo general, no nos sometemos a lo que hemos creído. Nos sometemos a un montón de ideas, conceptos, preceptos, nos sometemos a situaciones humanas, nos sometemos a personas, pero no a lo que hemos creído. Porque en medio de una crisis dudamos, aparecen temores, dudas, nos afligimos. Someter la vida a lo que creemos es lo que llamamos
el señorío de Cristo en nuestras vidas. Someter la vida a lo que creemos es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Que Él viva y señoree en nosotros. Por eso creer no es una declaración positiva. Creer es estar sometido a lo que creo y que lo que creo me gobierne. Si yo digo que creo, pero lo que creo o lo que digo que creo no me someto a eso lo que creo, entonces lo que creo no es verdad. La obra de Dios no es hacer obras, sino creer en quien el Padre envió. Si nos sujetamos, si creemos, si dejamos que nos gobierne el Padre, o lo que el Padre envió, que es su Hijo, entonces sí podemos hacer la obra de Dios. Cuando Él nos gobierna, entonces sí, lo que hacemos puede ser la obra de Dios en nosotros, como resultado de la obra de Dios en nosotros. Una vez que nos dejamos gobernar por lo que creemos, lo que surja de ese señorío de nuestras vidas es el resultado de la obra de Dios. Entonces hago lo que el señorío de Cristo provoca en mí. ¿Se entiende? No es la religión, no es métodos, no es humanismo, no es buenas intenciones, es lo que el Espíritu nos dice. Por eso cuando nosotros somos procesados y el señorío de Cristo está en nosotros, no nos dejamos gobernar por nada ni por nadie que no sea Él. Por eso cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Sí? ¿Dijo eso o no? Pero Jesús todavía no ha hecho ningún milagro, no ha hecho nada. Todavía no había empezado el ministerio. El tema no es lo que haces, sino lo que sos. ¿Se entiende? Jesús era porque era. No necesitaba hacer algo para ser mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. No es lo que hagas, es lo que eres. Lo dijimos tantas veces, a Dios no le conmueve lo que hacemos, sí, el corazón con que lo hacemos, el entendimiento con que lo hacemos. Lo que somos es más fuerte que lo que hacemos. La obra de Dios no consiste en que Cristo sea formado en nosotros. Amén. La obra de Dios consiste entonces en que Cristo, una vez más, sea formado en nosotros. Obviamente después, siendo parte de la iglesia y de su cuerpo, nos volvemos colaboradores. Diga colaborador. Pero el colaborador, ¿qué hace? Colabora. Vos sos colaborador. Cuando yo te diga, hacelo. Lo que yo te diga. Eso es ser colaborador. Y la cosa después no resulta. Pero, ¿cómo no resulta? Es que no era así. No era de esa manera. Fuimos llamados colaboradores. Diga colaborador. No hacemos lo que nos parece bueno. Hacemos lo que nos dicen que tenemos que hacer. Por eso lo que hacemos, anotalo si querés esto, lo que hacemos debe colaborar con el avance del propósito de Dios en la tierra. Si lo que hacemos no colabora el avance del propósito, lo que hacemos no es la obra de Dios. Estamos deteniendo, frenando, desviando, volviendo inoperante la obra de Dios. Lo que hacemos debe colaborar con el propósito de Dios en la tierra. Es saber que cuando uno está liberado de todo ese tipo de prejuicios, ¿sí?, y es obediente al Espíritu y hace lo que tiene que hacer cuando el Espíritu le dice, eso se vuelve altamente efectivo. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, hay veces que te va a tocar, ¿sí?, dar de lo tuyo para hacer algo bueno.
Dios.